Tal, compañeros, colegas, amigos, algún que otro paciente que ande por aquí? Muchas gracias por sintonizarnos en esta edición del lunes literario Late Night. El día de hoy tuvimos casos interesantes que ahorita les voy a dar el preview de uno para compensar, ¿no? esta tardanza en el lunes literario. Entonces, sin más preámbulo, hoy vamos a abordar un tema interesantísimo que me parece que no hemos tocado en ningún lunes literario. Espero que ya lo puedan ver. Es una recuperación estética en una atrofia de hueso alveolar, eh, y luego después usando, o bueno, mediante el uso de un injerto de hueso autógeno con cerámica de hidroxiapatita porosa, inter, con poros interconectados o algo así, ¿no? Y lo interesante, lo que yo no había visto en este artículo, yo no había visto jamás este material, digo, pues no tengo que ver todo, ¿verdad? Pero son los digamos, elementos de unión que también son reabsorbibles, en este caso como los sustitutos de los tornillos de titanio, de las tachuelas de titanio. Entonces se me hizo muy interesante. Esto va más orientado a la regeneración ósea guiada. Aquí, bueno, pues sí hubo una regeneración ósea, entonces sí pudiera clasificarse dentro de los procedimientos de la ROG. Y bueno, aquí dice que se produce atrofia alveolar, y que esto lleva, la atrofia alveolar lleva para un tratamiento, digamos, protésico poco favorable, hablando de la estética, pues como saben, ¿no? Un colapso del hueso alveolar, sobre todo en la zona estética, la anterior, pues puede ser un tanto molesto para la rehabilitación protésica. Este, Porque, pues bueno, el colapso del hueso, pues puede llevar a que sea difícil realizar coronas con cierta forma estética. Entonces resulta en coronas sin forma o puentes con encía artificial, ese que se ven los dientes así, digamos, pues sí, que en lugar de papilas gingivales de verdad, de tejido blando del paciente, tengamos que sustituirlos con cerámica rosa, por ejemplo, ¿no? En el puente. A mi gusto, bueno, igual y a mi gusto, visto desde el punto de vista de la periodoncia, esto se me hace aberrante. Pero bueno, supongo que algunos casos sí lo deberían de justificar, ¿no? Pero para eso es este lunes literario. Y pues bueno, esto pues también lleva a una papila faltante, o que no se pueda restaurar la papila. Y como sabemos, la papila es parte importantísima de la salud periodontal, ¿no? Entonces, el autógenos onlay bone grafting se usa para sustituir o para restituir el volumen óseo. Y pues bueno, dice que usar esta técnica tiene problemas relacionados al grosor limitado con el que podemos sustituir con el injerto autógeno. Y que también, pues durante la cicatrización o durante la sanación del proceso de cicatrización, pues bueno, ese hueso autógeno suele reabsorberse, ¿no? Entonces, no, si nosotros injertamos a lo mejor un bloque que nosotros pensemos que es grande, pues lo que va a pegar, entre comillas, o lo que se va a quedar después de la recuperación, pues es en realidad una cantidad limitada de hueso. Y también habla de las cerámicas de hidroxiapatita porosa interconectada, me parece que se abrevia IPSHA. Bueno, los gránulos de consiste en un cuerpo poroso hecho de cerámica de hidroxiapatita, y tiene una estructura única que permite que se vaya creando el hueso, ¿no? Hay que dejar el misconception, el error de concepción o el error de pensamiento, no sé cómo traducir misconception, que el injerto que ponemos nosotros, en este caso, por ejemplo, este sustituto óseo, se va a transformar en el hueso, en sí el material que se va a hacer hueso, y en realidad no todo. O sea, a lo mejor el hueso autólogo, cierta parte se quedará, ¿no? Para formar parte del hueso en la nueva posición, en la nueva área donde lo coloquemos. Pero en este caso, los gránulos de hidroxiapatita, este material, el IPCHA, mantienen el espacio para que se dé el proceso de creación de hueso, ¿no? Y que ese espacio que está manteniendo el material de hidroxiapatita no sea ocupado por tejidos que se desarrollan antes, como el tejido conectivo, o bueno, mucho antes el tejido epitelial. Entonces, bueno, para eso es este material, no es que vaya a crear por sí mismo el hueso.
Entonces lo que dice, ¿no? Tienen una estructura porosa única que hace que se reincorpore el hueso del anfitrión más rápidamente que con una hidroxiapatita porosa convencional, que es el predecesor, que más adelante vamos a ver, el SECHA. El bloque de hueso autógeno generalmente se fija con tornillos de titanio. Sin embargo, pues bueno, hay un estrés mecánico a la hora de estarlo colocando y hay un riesgo de infección relacionado a la segunda operación que tenemos que hacer para quitar los tornillos de titanio, ¿no? Entonces, por eso se desarrollaron los tornillos reabsorbibles. Vamos a presentar un caso. Perdón. Bueno, en caso de una severa reabsorción del hueso alveolar horizontal, después de la extracción de un quiste dentro del hueso alveolar, se puede usar esta técnica que vamos a ver, ¿no? El día de hoy. Entonces, bueno, el caso se presenta un hombre de 51 años con la queja principal o el motivo de la consulta principal fue inflamación en la porción anterior del maxilar derecho, bueno, del lado derecho del maxilar, y pues bueno, se tomó una tomografía y se descubrió un quiste, una lesión quística o cística periapical asociada con el incisivo central superior derecho. Entonces, bueno, pues como podremos saber o como podremos imaginar, removieron ese diente y se quedó un colapso en el hueso maxilar. Se llevó a cabo, bueno, se quedó un colapso, una atrofia severa horizontal y se realizó un injerto de hueso autógeno para restaurar el volumen y pues bueno, como había una pérdida también horizontal, pues era también forzoso o forzaba a echarle más ganas al lado de la estética, ¿no? No podíamos dejar ahí, bueno, no podían los autores dejar el lado estético de fuera, ¿no? Porque es un central superior, yo creo que los más importantes para la estética. Entonces decidieron poner el injerto de hueso autógeno y rellenar los espacios vacíos con este material de hidroxiapatita, el IPCHA, para llenar el gap, para llenar el espacio entre el hueso autógeno y el hueso receptor, o el hueso receptor. Y pusieron unos tornillos reabsorbibles de ácido poliglicólico y ácido poliláctico. Eso es PLLA y PGA para fijar el hueso al sitio recipiente, al sitio receptor, perdón. Bueno, se levantó un colgajo con 2 liberatrices, eso es lo que dice aquí, y se levantó el colgajo. Obviamente tiene que ser a espesor total, pues para tener contacto con el hueso que va a recibir el injerto. Se puso un bloque de hueso de 10 por 15 milímetros que fue cosechado de la rama, del lado derecho de la rama mandibular, usando unas fresas. Los espacios entre el hueso del paciente, el hueso maxilar propiamente que ya estaba ahí, el colapsado, y el bloque, fueron llenados por IPCHA, por este material de hidroxiapatita del tipo granular, que la marca aquí podemos ver que es Neobone, MMT, es fabricado en Japón. Y bueno, y fue fijado al sitio receptor usando tornillos reabsorbibles de 2 por 13 milímetros. Pues por diámetro de la cabeza y me imagino que 13 milímetros de largo, ¿no? De profundidad para que entrara. También se liberó un poquito las fibras musculares del periósteo, bueno, las fibras del periósteo, no las musculares, las fibras del periósteo para que el colgajo pudiera cubrir completamente el injerto y poder darle estabilidad y nutrición. 3 meses después de la operación se vio un incremento en la radiopacidad. No podemos decir si todavía es hueso, no podríamos cantar victoria a los 3 meses, pero bueno, ya es algo para ponerse feliz, ¿no? Después, unos puentes de resina fueron colocados a los 9 meses después de la operación. Se tomó una tomografía a los 15 meses después de la operación y no se mostró que hubiera comenzado una reabsorción, ¿no? Se veía como completo el injerto en bloque. Y a los 34 meses no había signos ni de inflamación y no había signos de inflamación. En el área ni del injerto autólogo
autógeno, ni de donde se puso el material de hidroxiapatita, ni donde se pusieron los tornillos reabsorbibles. Dice que los tornillos de titanio tienen muchas desventajas potenciales, como pues el requerimiento de un segundo tiempo quirúrgico, una segunda intervención para pues, removerlos, porque no los podemos dejar ahí. Sé que el riesgo de fracturar uno de los tornillos cuando estemos removiéndolo, o de traernos un cacho de injerto, a lo mejor no todo, ¿verdad? Pero que dentro de la rosca del tornillo se venga también material óseo valioso, ¿verdad? Pues por eso lo estamos poniendo. Y reacciones alérgicas, que sea incómodo en la mucosa, y pues posibles que posiblemente restrinja el crecimiento craneofacial, ¿no? En pacientes pediátricos. Entonces, todas esas desventajas tienen los tornillos de titanio, sin embargo, pues, tienen más ventajas, ¿no? No es como que, no es para satanizar a los tornillos de titanio. Se empezó a explorar el material reabsorbible desde los 70, desde los primeros años 70, y se empezaron a considerar, pues, los materiales de fijación de material reabsorbible, de ácido poliláctico y ácido poliglicólico, que tenían poca o no cristabilidad, supongo que se llama. Esa falta de cristabilidad es un factor importante que le permite a la combinación de los polímeros para ser más fácilmente degradadas por el cuerpo, ya sea por vía metabólica, y que no causen inflamación ni alguna reacción del sistema inmune para tratar de atacarlo, ¿no? Entonces, me verán moviendo el brazo así muy repentinamente. Es que aquí está mi gata, y es Khaleesi. Aquí por el fondo que estoy usando no se ve, pero y es mi gata. Les dice hola. Entonces vamos a poner a Khaleesi aquí en el pisito, a ver si ya se queda ahí porque le gusta mucho que le rasque. Vamos a continuar. Ok. La necesidad de remover los tornillos de fijación, pues obviamente ya con unos reabsorbibles está eliminado, y también este material o estos tornillos probaron que le dieron mucha estabilidad al injerto, que eso es una de las metas, es uno de los factores de éxito de los injertos óseos. Aquí vemos cómo está el hueso. Aquí vemos cómo está el sitio después de la extracción. Vemos que está un hueso colapsado, un hueso maxilar colapsado. Y pues bueno, aquí ni de chiste se podría colocar algo remotamente estético. Vemos aquí la tomografía inicial. Vemos cómo hay una falta muy clara aquí de densidad ósea, muy probablemente pues por el efecto que dejó la extracción. Vemos aquí el material de hidroxiapatita. Aquí la colocación ya con permítame. Vamos a dejar que le siga este lado. Aquí vemos la zona quirúrgica, el hueso receptor, el injerto en bloque. Vemos aquí arriba el material de hidroxiapatita. Y pues bueno, aquí es una vista un poquito más oclusal. Este es un poquito más vestibular y esta es una vista más oclusal. Y me parece, no estoy seguro, aunque ve y se... Me parece que esto que se ve aquí sobre el injerto, sobre el bloque, es la fijación. La A, en la B y en la C. Sí, me parece que es el método de fijación, son los tornillos reabsorbibles. Entonces, bueno, dice que la desventaja de estos tornillos reabsorbibles es su manipulación, porque pues bueno, se pueden romper a fin de cuentas, pues un material reabsorbible es mucho más frágil que el titanio, ¿no? Si le metemos una fuerza excesiva. Sin embargo, dice que estos tornillos vienen con una cabeza hexagonal, la cual después de haber alcanzado como su fuerza máxima, su torque máximo, se desprende. Y ya si tú quieres ajustarlos un poco más, viene con un desarmador para poderlo ajustar. Yo creo que ahora sí a la antigüita como con un desarmador. Habla también del predecesor del IPECHA, que es el SECHA, que tenía problemas que no se integraba completamente, y se dice que era más que nada por su estructura y que no permitía, digamos, el paso de más material y no permitía la forma de nuevos vasos internamente para la creación de nuevo tejido. Entonces, se tendía a necrosar.
Me parece que decía eso. Ok, sí, que no permitía la migración celular o vascularización dentro de los poros, y esos eventos son esenciales para la formación de hueso. Y el IPCHA sí los provee, no sé si por su estructura que le ajustaron, pues sí es posible lograr esa interconectividad, ¿no? Clínicamente, el IPCHA ha sido usado en el campo de la cirugía ortopédica de nuestros hermanos o primos de la salud, los médicos, incluyendo casos de osteonecrosis en el cóndilo femoral. Entonces, bueno, pues se ve bien el material, ¿no? Se ve que tiene antecedentes, a lo mejor en otra área de la salud, pero igual de formación ósea. Y también, bueno, como ya decíamos al principio, han habido problemas reportados de que el hueso autógeno se reabsorbe de una manera no tan conveniente y pues bueno, termina siendo el resultado menos voluminoso de que el injerto inicial. Entonces, en este caso presente se usó el IPCHA para rellenar los gaps, los espacios entre el hueso autógeno y el hueso recipiente y para conservar o para restituir, para restaurar el volumen del hueso alveolar. Después de 34 meses se pudo observar que no hubo reabsorción activa. Entonces aquí vemos la tomografía después de 15 meses del aumento óseo, que no hubo reabsorción. Aquí vemos, pues bueno, una densidad ósea muy, muy decente. Aquí vemos que sí sigue más o menos la curva de la herradura. Entonces, yo sí, si tuviera esos resultados, sí consideraría exitosa esta situación. Y el de aquí de la vista panorámica, pues no se ve mucha diferencia en el margen óseo comparando a los demás. Y pues bueno, las conclusiones, aquí vemos el resultado final. Después de intraoral, después de los 9 meses del aumento óseo, ya cuando le pusieron el puente, es un puente, si se fijan, las coronas están juntas, entonces es un puente hecho de resina. Entonces se puede decir que en este caso, este tratamiento fue exitoso. Obviamente, bueno, a mi consideración no queda igual que a lo mejor con un implante, que si hubieran hecho el aumento óseo y colocado un implante. Este artículo me parece que es del 2014, entonces no se me hace, sí, 2014, no se me hace tan viejo. Creo que el caso se desarrolló como por ahí del 2010, entonces no se me hace tan viejo. Ah, sí, en marzo del 2010. Sin embargo, pues bueno, no son, uno está sujeto a las preferencias del paciente y a las posibilidades económicas, ¿verdad? Entonces, ese me pareció un muy buen artículo. Me parece que aunque sea algo ya viejo, que tiene 7 años, pues bueno, toca un tema que a lo mejor no siempre consideramos nosotros de primera intención, ¿no? Es el aumento, digamos, la regeneración ósea por un injerto de bloque y relleno de material de hidroxiapatita. Entonces, me parece muy, muy, muy bien, muy padre este artículo. Y el extra que les voy a dar hoy, amigos, compañeros, colegas, les voy a presentar uno de los casos, no completo porque lástima que no lo documenté tan bien. Sin embargo, aquí está. Ok. Me llegó este caso. Podemos ver que pues es el borde interno, es la cara interna de un labio inferior. Por aquí estaría más o menos la comisura. Aquí se ve un poquito el frenillo. Vamos a ver. Ok. Aquí vemos un poco más, está el borde del labio. Aquí está otra vez el frenillo, digamos, visto desde el otro lado. Aquí podemos ver que tenemos como un puntito de pus, de material purulento, como de secreción como que alguna vez estuvo secretando o va a secretar. Pudiéramos pensar en algún tipo de absceso, pero ¿qué tipo de absceso se pudiera dar en el labio, no? Si se fijan, esa zona pues tiende a ser una zona muy de muchos traumas accidentales, ¿no? La gente nos mordemos sin querer. Aquí se ve un poquito mejor, aquí se ve la entrada, lo que les decía, aquí está el frenillo, los dientes inferiores, y aquí se ve un poquito mejor. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Bueno, pues la paciente refiere que ahí tenía un piercing labial, que lo tenía, y después de unas actividades que hizo, ya de repente no lo tenía. Y ella, por el lado externo, todavía traía el otro lado del piercing, o sea, el piercing todavía lo traía puesto. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me les enseño dónde está.
Esa es una radiografía del labio, pues ahí está. Esta es la bolita, digamos, la que sale al lado externo. Y este es, digamos, como el otro extremo que parece una moneda chiquita de unos 10 centavos o del tamaño de un penny de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues estaba internamente. Sospecho que la paciente tuvo algún trauma entre las actividades, a lo mejor se mordió el labio sin darse cuenta y pues por la inflamación se cubrió el piercing, el arete, o a lo mejor fue tanta la tensión, la distensión del labio, que pues bueno, ese lado que se supone que está hecho más grande para que está digamos, el poste del arete y está hecho así pues para que tope, ¿no? Junto con el labio. A lo mejor el labio se extendió de tal manera que permitió la entrada de esa tipo monedita. No, lástima que no tengo fotos del caso, de cómo se resolvió el caso clínicamente, pero sin embargo, pues fue anestesia en el nervio mentoniano, un poquito ahí local en el labio, se procedió a anestesiar. Una vez anestesiada, se hizo una incisión de aproximadamente 1 milímetro pues, de largo y como medio milímetro de profundidad. Hubo secreción purulenta, sin embargo, el poste, o bueno, la parte plana del arete se descubrió y ya pudimos proceder a abrirlo para retirar el arete y se suturó. Se dejó ir a la paciente sin antibióticos, únicamente con un gel de clorexidina para estárselo aplicando en la zona, nada más para asegurarnos que la zona cicatrice bien, que no haya una recidiva de la infección, porque hay que recordar que salió material purulento y listo. Se va a valorar en de una semana a 10 días para retirar los puntos. Entonces, ese fue el plus que les quise dar este lunes literario. Espero que tanto el artículo como el caso les hayan servido, les hayan servido para poder, ahorita que se les ocurra cómo manejar un caso, o a lo mejor para más dudas, o a lo mejor si discrepan tanto con el artículo como con mi resolución del caso que les acabo de presentar, pues por favor, coméntenmelo aquí en los comentarios, pónganme abajo qué piensan, qué hubieran hecho ustedes, o si concuerdan con mi proceder o con el proceder del artículo. Y pues bueno, vamos armando esa discusión, que a fin de cuentas eso es lo que buscamos en los lunes literarios, ¿no? Crear el debate para conocer todas las opiniones bien fundamentadas, obviamente, y pues llegar a lo mejor a algún acuerdo o llegar o estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿verdad? Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por este lunes literario y nos vemos la próxima semana.